Muy buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última semana estuvimos viendo tres salmos que fueron el 32, el 36 y el 37. El Salmo 32 lo titulé Tres bendiciones porque veíamos que en el mismo se habla acerca de tres bendiciones que Dios imparte. La primera es el perdón del pecado y veíamos que eso tiene su resonancia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, que no solamente es el perdón del pecado, sino que también es la justificación, o sea, la declaración de justo del pecador. Y la segunda bendición era la preservación del mal, que Dios nos preserva del mal, lo cual no quiere decir que es que el mal no puede tocarnos o no puede hacernos daño en determinados momentos, sino que esa preservación significa que el mal no va a tener la última palabra sobre nosotros. Y luego la tercera bendición era la dirección, la guía que Dios imparte al creyente. Luego entrábamos en el Salmo 36, que lo titulé Dos mensajes contrapuestos. El mensaje del malvado, con su carácter, sus obras y sus palabras. Es un mensaje de destrucción totalmente. Y en contraste, en contraposición, estaba el mensaje que viene de parte de Dios. Y veíamos ahí esa misericordia suya, con esos otros, acompañada con esos otros atributos de justicia, de verdad, de juicio que se equilibraban los unos a los otros. Y luego finalmente veíamos el Salmo 37, que lo titulé Lecciones imperecederas, acerca de la situación, la condición del mundo con la maldad vigente, la maldad reinante. Y entonces, ¿qué puede hacer el creyente ante eso? Y veíamos que hay dos tentaciones en las que puede caer. Una es la de reaccionar con ira y con furor en la carne, y la otra, también en la carne, es reaccionar con envidia, o sea, con el deseo de imitar lo que los malvados están haciendo. Pero veíamos que el Salmo 37, que no es una oración como la mayoría de los salmos son, sino que es una reflexión, una meditación, una enseñanza de David para nosotros. Él no está hablando a Dios en este salmo, sino que nos está hablando a nosotros. Y entonces veíamos que lo que David nos enseña, y por propia experiencia también, es de que nos centremos en Dios. Nos centremos en Dios, confiando, esperando, deleitándonos, guardando silencio ante Él, porque Él obrará y Él intervendrá para dar a cada uno y poner a cada uno en el sitio que le corresponde, de tal manera que finalmente la maldad no triunfará, no se saldrá con la suya. Y ahora vamos a entrar en el Salmo 38. El Salmo 38 lo he titulado La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Comienza así: Salmo de David para recordar. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día.
porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí vemos entonces a David que está pasando por un momento muy difícil, y este momento difícil tiene que ver con una enfermedad corporal, y no es un resfriado como yo tuve el otro día, que era algo ligero y muy pasajero, sino que se trata de una enfermedad muy grave y además que afectaba a todo su organismo, como dice allí en el versículo 3, nada hay sano en mi carne, y luego en el versículo 5, hieden y supuran mis llagas. O sea, aquí hay algo que tiene que ver con una enfermedad incluso que físicamente puede notarse desde el exterior. Estoy encorvado, mis lomos, versículo 7, están llenos de ardor, y puede ser también la fiebre que le ha atacado. Este es el estado pésimo de David en el que él está ahora mismo. Es interesante que en el título del Salmo dice Salmo de David para recordar, es decir, para tener presente, para tener que nosotros podamos tener presente lo que aquí se está enseñando. Porque esta es una enfermedad que tiene un origen, y ese origen está en Dios, que está disciplinando a David, y lo está disciplinando por causa de un pecado o de pecados que él ha cometido. Aquí tenemos en el versículo 3, final del versículo 3, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Y en el versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Así que no hay duda de que esta no es una enfermedad que se ha presentado, sin más, y no se sabe la razón, no se sabe la causa, sino que hay una causa directa, y esa causa es precisamente que David ha cometido un pecado y Dios entonces lo está disciplinando a causa del mismo. Ahora, tenemos que tener presente que no toda enfermedad, evidentemente, es una disciplina de Dios por causa de un pecado. Tenemos el caso de Job, por ejemplo. Job fue afligido con una enfermedad corporal aparte de todas las demás desgracias que le vinieron. Pero no estaba ocurriéndole eso porque hubiera alguna culpabilidad concreta en Job por la cual Dios hubiera enviado eso a él. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por el hombre ciego, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús no dijo ni este ni sus padres. La razón por la que nació ciego es otra, y es porque la gloria de Dios se va a ver manifestada. Es decir, no tenemos que sacar la conclusión en base a lo que David está experimentando aquí en este salmo, de que cualquier enfermedad tenemos que andar mirando a ver qué pecado habremos cometido para que Dios nos la haya enviado. No. Pero, por otro lado, eso no quiere decir que no haya enfermedades que Dios envía, que son precisamente producto directo del pecado y mediante las cuales
Dios nos está disciplinando. Dios nos está disciplinando. Porque la disciplina es un método que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, para con los creyentes. La disciplina es el método que los padres emplean o deberían de emplear para educar a sus hijos y para formarlos, para extirpar de ellos aquellas tendencias que son perversas y malignas en esos años de formación tan importantes y para sembrar en ellos aquello que va a hacer que tengan un carácter equilibrado y maduro y sólido, aparte también de la fe, que los padres entonces mediante su ejemplo y su enseñanza deben de impartir hacia sus hijos. Pero la disciplina en el plano humano forma parte de la instrucción y de la formación de los padres hacia los hijos. Y si Dios es Padre, es evidente que Él también emplea la disciplina para con nosotros. Es el pasaje de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquellos, nuestros padres terrenales, por pocos días, un poco de tiempo, unos pocos años, nos disciplinaban como a ellos les parecía, como entendían, como podían, de acuerdo a su sabiduría, pero este Padre con mayúscula, este Padre celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que hay una disciplina que es normal en Dios que emplea hacia nosotros. Y en determinada ocasión puede emplear el método de la enfermedad para enseñarnos e instruirnos sobre grandes lecciones que tenemos que entender. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 30, el apóstol Pablo está hablando aquí de la cena del Señor, del pan y del vino tomados cuando la iglesia se congrega, entonces, y ese pan y ese vino no son pan y vino comunes, sino que son pan y vino especiales porque están directamente conectados con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Y por lo tanto no pueden ser tomados de cualquier manera, de manera a la ligera o irreverente, sin percatarnos de lo que hay detrás de esos símbolos, del pan y del vino. Y este era el caso que había ocurrido en esta iglesia de Corinto. Y entonces es por lo que dice el apóstol aquí en 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por comer y beber, como dice el versículo 29, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, se come juicio y se bebe juicio para sí. Y una de las consecuencias de tomar de esa manera de la cena del Señor era que algunos estaban, o muchos, mejor dicho, estaban enfermos y debilitados. Y incluso algunos, dice, duermen. Habían partido de esta vida. Era la disciplina de Dios en medio de esta iglesia de Corinto, y es la disciplina de Dios aquí que David está también experimentando.
Sea como sea, en cualquier caso, la enfermedad siempre es un medio pedagógico del cual podemos sacar muchas enseñanzas y muchas lecciones. Porque la enfermedad nos hace caer y darnos cuenta de nuestra debilidad. A veces pensamos que somos muy fuertes, que podemos cualquier cosa, que nos comemos el mundo, que no hay nadie que nos pare y que nos frene, y de pronto surge cualquier enfermedad, sin que sea algo grave, y resulta que nos deja fuera de combate, fuera de juego totalmente. Y eso entonces debe de llevarnos a aprender la lección de nuestra fragilidad tan grande que tenemos y de nuestra dependencia que tenemos de Dios. Entonces, aquí está la descripción de lo que David está experimentando. Y allí es cuando viene la súplica en el versículo 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado, los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Fíjate, aquí ya hay mencionados dos clases de dolores. Están los dolores estrictamente físicos, los dolores corporales. Nada hay sano en mi carne, ni hay paz en mis huesos. Una carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas, estoy encorvado, mis lomos están llenos de ardor. Todo esto tiene que ver con dolores físicos, corporales. Pero ahora David acaba de mencionar otra clase de dolores, que son dolores anímicos, dolores de dentro, del alma. Él no solamente está sufriendo por la enfermedad, sino que también está sufriendo aquí por la falta de apoyo, la falta de amigos, la falta de gente que esté a su lado para en estos momentos complicados consolarlo. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Seguramente porque se trata de una enfermedad que es contagiosa y por lo tanto nadie quiere estar cerca de él. Pero eso lo que hace es agravar todavía más su dolor, porque ahora se trata de un dolor, como digo, anímico, del alma. Y además, viendo su estado de debilidad, sus enemigos quieren aprovecharse de eso para derrotarlo totalmente, para machacarlo, oprimirlo. Versículo 12, los que buscan mi vida arman lazos, trampas, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Segunda clase de dolor. Pero hay una tercera clase de dolor que David va a mencionar aquí y es la más profunda de todas. Y es la clase de dolor que no todos llegan a experimentar y llegan a darse cuenta de ese dolor. Y es la que dice en el versículo 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Tercera clase de dolor. Me contristaré, o sea, me entristeceré, o sea, me doleré
por mi pecado. Y aquí es donde David va a la raíz, No solamente tiene dolores externos y también internos, sino que hay un dolor todavía más profundo que él se da cuenta, y es precisamente ser consciente de que ha pecado, de que ha ofendido a Dios, ha ultrajado a Dios. Y eso le va a llevar entonces a la confesión de su pecado y a contristarse por él mismo. Ya nos ha salido en bastantes ocasiones la tristeza que es según Dios, ¿verdad? La tenemos allí en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 7 y versículo 9, ahí está. No. 7:9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Un contristamiento, una tristeza, un dolor, que es según Dios. Y ese dolor, según Dios, es para arrepentimiento. Y ahí está entonces la sanidad, donde va a empezar la sanidad de toda esta enfermedad que ha sido por causa del pecado. El Salmo termina, la súplica del versículo 21, no me desampares, oh Señor, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Fíjate cómo empieza. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque si Dios muestra su furor y su ira, David está perdido. Ya que ese furor y esa ira de Dios entonces supondría su condenación total. Pero hay una disciplina en Dios en la que Él no está descargando todo su furor y toda su ira, sino que es una disciplina que es comedida, es medida de acuerdo a la sabiduría de Dios para hacernos recapacitar y para hacernos volver a Él. Salmo 38, la disciplina de Dios. Seguimos adelante y vamos a saltar ahora al Salmo 42. El Salmo 42 es uno de los salmos más famosos, más conocidos, especialmente por ese principio con el que comienza, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Y aquí con el Salmo 42 comenzamos una sección de los salmos en las que hay 11 de ellos que tienen como autoría a estos personajes que son los hijos de Coré. Hay 11 salmos que tienen este encabezamiento, que tienen esta autoría. Los hijos de Coré eran levitas, eran descendientes de aquel Coré que se levantó contra Moisés y contra Aarón, juntamente con otros personajes también de cierta categoría, para tratar de quitarlos del puesto de mando, de liderazgo, en el que Dios había puesto a Moisés y a Aarón. Ya sabemos cómo acabó todo aquello. Hubo un juicio de Dios, la tierra se abrió y Coré y los rebeldes que le acompañaban también fueron tragados por la tierra.
Sin embargo, de todo aquello, en el libro de Números tenemos un detalle llamativo en el capítulo 26, y versículo 9, dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron y por lo tanto sus descendientes van a estar ahí presentes durante el tiempo de David. Y ellos, estos hijos de Coré, levitas que estaban sirviendo en el tabernáculo, son los que van a componer esta serie de salmos que se encabezan de esta manera. Allí en Segundo de Crónicas, en el capítulo 20, y versículo 19, dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aquí estamos en un momento que luego nos va a salir en otro de los salmos, en este capítulo 20 de Segundo de Crónicas, un momento de mucho peligro para el pueblo de Dios, porque hay un ejército enemigo muy poderoso y la victoria va a venir en esta ocasión de manera sobrenatural y milagrosa, sin que el pueblo de Dios tenga que emplear las armas, con la alabanza. La alabanza de los levitas va a hacer que los enemigos tornen sus armas los unos contra los otros y se maten entre sí. Pero aquí están los hijos de Coré presentes en esta ocasión, entonces, dirigiendo la alabanza. Aquí tenemos entonces este primer salmo de la colección, que es de los hijos de Coré, al músico principal masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? He titulado a este salmo Necesidad vital. Necesidad vital. Hubo un antropólogo polaco que fue famoso, se llamaba Abraham Malinowski, y él llegó a la conclusión de que los seres humanos tenemos una serie de necesidades básicas, esenciales, y en la búsqueda de esas necesidades básicas, para satisfacer esas necesidades básicas, eso es lo que ha hecho que nos organicemos como sociedad para procurar suplir esas necesidades básicas. Y Malinowski dijo que hay 7 necesidades independientemente de dónde nos movamos en el mundo, en América, en África, en Europa, en Asia, Australia, donde sea, y en la época en la que nos movamos, sea en el siglo I, o sea hace 4.000 años, o sea ahora en el siglo XXI, esas necesidades básicas son siempre las mismas, y son las siguientes. Primero, alimentación. Necesitamos, evidentemente, sustentarnos, alimentar nuestro cuerpo. Segundo, reproducción, porque si no hay reproducción, no hay cadena generacional, no hay más allá, no habría más allá de nosotros. Tercero, abrigo, es decir, protección, refugio, un techo, un lugar donde poder estar. Cuarto,
seguridad de no estar completamente siempre expuestos al peligro, porque eso significaría la pérdida de nuestra vida. 1, 2, 3, 4, quinto, movimiento, en el sentido de ejercicio y de acción. No podemos estar las 24 horas del día completamente parados, a menos que tengamos una enfermedad que nos paralice. Sexto, crecimiento físico y crecimiento psicológico, crecimiento personal. Y séptimo, salud, bienestar. Estas son las 7 necesidades básicas que enseñó este antropólogo. Pero cuando las miras, dices, sí, parece bastante razonable que son necesidades esenciales. Cuando las miras, resulta que los animales tienen también estas mismas necesidades: alimentación, reproducción, abrigo, seguridad, movimiento, crecimiento y salud. De tal manera que no hay mucha diferencia, según esto, entre nosotros y las criaturas inferiores que son los animales. Y de esta manera casi lo que ocurre es que quedamos reducidos al mismo nivel que los animales. Pero hay una necesidad básica, vital, que a este hombre no se le ocurrió. Y esta necesidad básica y vital es la que el salmista está diciendo aquí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta necesidad vital es Dios. Y es la gran necesidad vital. Él está comparando aquí la ilustración, el deseo que él tiene, la necesidad que él tiene, la ilustra con la necesidad que tiene un ciervo, y seguramente, evidentemente, es un ciervo que está sediento, está bramando por las corrientes de las aguas. Hay una diferencia entre la necesidad de alimento y la necesidad de agua. La diferencia es que sin alimento podemos estar muchas semanas, bastantes semanas. Jesús hizo 40 días de ayuno, Moisés hizo 40 días de ayuno y otros también han hecho ayunos prolongados. Ha habido incluso los que han hecho ayunos de protesta y demás, y se han estado semanas y semanas haciendo ayuno y han continuado viviendo. Pero con el líquido no podemos hacer eso, porque la necesidad de agua es tan apremiante, es tan urgente, que no podemos aguantar sin agua más allá de unos pocos días, sin líquido, sin algo que nos hidrate. Hasta ese punto él está aquí haciendo énfasis en la necesidad que él tiene de Dios, lo mismo que el ciervo tiene, sediento, tiene de las aguas. En otras palabras, si me falta Dios, me falta todo. Si no tengo a Dios, por más cosas que pueda tener, no tengo nada. Eso es cómo comienza este salmo. Aquí hay alguien que conoce a Dios, conoce
verdaderamente a Dios. Y está pasando actualmente, en el presente, está pasando por un momento muy, muy difícil, porque está experimentando la ausencia de Dios. Precisamente, ese Dios sin el cual Él no es nada, y si le falta a Dios, le falta todo, en este momento, Él está experimentando esta ausencia de Dios. Y por eso Él dice que tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa ausencia presente de Dios, además, se agrava más todavía por el recuerdo de experiencias pasadas, de experiencias de bendición gloriosas que Él tuvo con Dios. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ocasiones memorables, ocasiones de bendición, en la que él estaba no solamente teniendo comunión con Dios, sino que también estaba teniendo comunión con el pueblo de Dios. Y eran ocasiones de gozo y de alegría. Pero eso está en el pasado, es el recuerdo. Pero ahora mismo, él no está experimentando eso. Porque además es que geográficamente él no está en la ciudad santa, él no está en Jerusalén, no está donde está el tabernáculo o el templo, en este caso ya, instalado. Está lejos, porque dice en el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. No está en Jerusalén, está en el Jordán. Y el Jordán es el río, pero es un río que corre en una depresión de terreno. Es lo que en el Antiguo Testamento se llama el Arabá. El Arabá es toda la depresión del Jordán, que acaba en el Mar Muerto, en el punto más bajo de la corteza terrestre, 400 metros bajo el nivel del mar. El Jordán ha ido poco a poco descendiendo hasta acabar allí. Él está precisamente en esta depresión geográfica y también depresión espiritual que está experimentando. De ahí entonces el anhelo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y además de que hay una ausencia de Dios, hay una presencia de los enemigos. Ausencia de Dios, presencia de enemigos. Versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Evidentemente son enemigos que están haciéndole daño. Y además le están haciendo daño no simplemente a su persona, a la persona del que está escribiendo esto, sino a lo más precioso que él tiene, que es precisamente su fe en Dios. ¿Dónde está tu Dios? Para que llegue a la conclusión, en ninguna parte. En ninguna parte. Es un ataque directo a la fe. Y luego, como digo,
Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y comienza a recordar las experiencias pasadas gloriosas. ¿Se queda hundido? ¿Se queda metido en el hoyo y no hay salida? Fíjate la reacción que tiene. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí hay una superación, ir más allá de lo que está experimentando. A veces cuando estamos metidos dentro de unas circunstancias, no vemos más allá de esas circunstancias. Pero él está haciendo aquí un ejercicio de superación, de ir más allá, de esperar más allá. Y se está hablando a sí mismo, está hablando a su alma. Aquí hay dos diálogos que él tiene. Uno con Dios, versículo 1, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un diálogo con Dios y otro diálogo consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ese abatimiento por el que está pasando lo expresa en el versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Los hermonitas son los que viven en el monte Hermón o al pie del monte Hermón. El monte Hermón es la cima más elevada de toda esa región de Israel, de Siria, de Líbano, es la cima que domina. El Jordán es el punto más bajo de todos. Está comparando entonces a quien está en lo alto, quien está elevado, Dios, y él mismo que está en lo más bajo en estos momentos. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De la misma manera que el Jordán nace en el Hermón, en la altura, y en cascadas va descendiendo y va bajando, así él dice que está experimentando las olas, las cascadas, las ondas de Dios sobre su vida, como una prueba que está pasando difícil en estos momentos. Esta expresión, esta frase, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, es exactamente la misma que el profeta Jonás pronunció en aquel momento en el que fue echado al océano. Jonás en el capítulo 2 y versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La experiencia de Jonás es la experiencia que aquí este salmista está teniendo. Aquella era física, la de Jonás, aparte también de espiritual. La de este hombre aquí es espiritual, pero es real también. Pero en medio de todo ese abatimiento, de todo ese abismo que está experimentando, él tiene la confianza y la esperanza de que Dios no le va a dejar allí. Versículo 8, pero de día mandará, fíjate, es el futuro, mandará.
el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Misericordia. Cántico. El cántico expresa el gozo y la alegría. Mi oración, mi comunión con Dios. Así que voy a experimentar la presencia de Dios. Voy a volver otra vez a experimentar esa misericordia y ese gozo que un día tuve. Ahora no, pero lo voy a volver otra vez a tener. Y mi oración al Dios de mi vida. De nuevo, vuelve otra vez a suplicar a Dios, versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esto es lo que más daño le está haciendo. La opresión del enemigo. El desafío que le están planteando, ¿dónde está tu Dios? Y allí vuelve de nuevo otra vez a recuperar, a superar este momento con el versículo final, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Necesidad vital. ¿Es Dios tu necesidad vital? ¿O es una necesidad ocasional? ¿O es una necesidad secundaria? ¿Es tu necesidad vital? Como aquí el escritor está diciendo. Y si te falta a Dios, te falta todo, aunque puedas tener todo lo imaginable. Saltamos al siguiente salmo, Salmo 45. Lo he titulado La boda real. Y es otra vez al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. De nuevo, otra vez, estamos ante el mismo autor que es uno de estos levitas de los hijos de Coré. La boda real, porque efectivamente lo que vamos a hacer con este salmo es entrar en una sala donde se va a celebrar una boda. Y no es una boda cualquiera, ni siquiera una boda muy importante, sino es la boda más importante que nunca va a haber. La boda real. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Aquí en este versículo 1 tenemos la dedicatoria del Salmo. ¿A quién va dedicado? ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido al rey. Dirijo al rey mi canto, al que a continuación se va a describir, lo va a describir. Es el novio de esta boda. Hay un novio y hay una novia. Hay un esposo y hay una esposa aquí. Y se comienza entonces describiendo al novio. La categoría de este personaje, la talla, la estatura, la dignidad personal que tiene. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres,
La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí tenemos entonces, en esta dignidad, está esta belleza insuperable, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y esta hermosura va mucho más allá que simplemente la hermosura física, porque ya sabemos lo que ocurre con la hermosura física, que es durante un tiempo de nuestra vida y luego empiezan a hacer acto de presencia las arrugas y las manchas y no sé cuántas cosas más, y se acabó toda esa belleza y esa hermosura. Aquí se está apuntando a algo mucho más profundo en esta belleza. La gracia se derramó en tus labios. La bendición, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y aquí tenemos entonces el poder que tiene, el esplendor, gloria y majestad. Son todo cualidades sublimes, únicas de este personaje. Versículos 2 y 3 se ha descrito su persona. Y ahora, en los versículos 4 y 5, se va a describir a él en la lucha, en la batalla, en la cual va a estar inmerso. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Aquí se nos están diciendo cuáles son las armas con las que este personaje combate. Y lejos de pensar en armas convencionales, como pueden ser lanzas y flechas y arcos y cosas por el estilo, las armas son de otra categoría. Palabra de verdad, de humildad y de justicia. Son, por lo tanto, armas espirituales. Son armas totalmente contrarias a las que en el Salmo 64, versículo 2, David está describiendo aquí. 64:2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetear a escondidas al íntegro, de repente lo saetean y no temen. Las armas de los malvados, fíjate, palabras, labios, discurso maligno, porque las palabras tienen mucho poder, las palabras malignas tienen mucho poder para hacer mucho daño, para destruir, para calumniar, para torcer la verdad y la justicia. Esas son las palabras, las armas que los malignos emplean. Pero las armas que este personaje, este novio, está usando son totalmente diferentes. Palabra de verdad, de humildad y de justicia. Me llama la atención que esta verdad y esta justicia como armas son precisamente las que el apóstol Pablo enseña en Efesios, en el capítulo 6, como parte de la armadura espiritual del cristiano. Efesios 6:14, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos
con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia, dos poderosas, dos potentes armas de Dios. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Fíjate, de humildad. No hay soberbia aquí, no hay jactancia personal aquí. Por más poder que tiene poder, y sin embargo hay una humildad en este personaje. Y esta batalla, en esta lucha, él va a triunfar, va a ser victorioso, con una victoria total y definitiva. Versículo 5, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Es una victoria imponente, es una victoria extensa y es una victoria total. Alcanza al corazón de los enemigos del rey. Es decir, que no quedan simplemente heridos para poder recuperarse, sino que son totalmente vencidos. Aquí tenemos a este novio que sale a batalla. Es como el que está descrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjate otra vez, verdadero, verdad, justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, de su boca, su palabra, espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos a este que sale para pelear y va a triunfar sobre todas las fuerzas de maldad. Es el mismo que está anticipado aquí en el Salmo 45 que se está describiendo. Y ahora, a continuación, después de esta batalla victoriosa, viene el momento de su entronización o coronación, o más estrictamente hablando, de su ungimiento. En términos modernos, desde hace ya varios siglos, lo que se hace con los reyes es coronarlos, ponerles la corona en el momento solemne en el que toman el poder, toman el reino. Pero en el Antiguo Testamento no era la coronación, sino que era la unción. Eso era lo que la ceremonia entonces que significaba que esa persona había accedido al trono. El ungimiento. Y esto es lo que aquí a continuación se está describiendo. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La ceremonia de ungimiento lo está ungiendo Dios,
no un ser humano, no un sacerdote, el sumo sacerdote, o alguien que es simplemente un ser humano, sino te ungió Dios directamente. El Dios tuyo es el que te ha ungido. Y aquel a quien se ha ungido se le llama Dios en el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que aquí tenemos a Dios que unge a Dios. En este momento solemne. Aquí se habla de la duración de su reino, eterno y para siempre. La calidad de su reino. Cetro, el cetro es la vara de mando de un rey. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que tu mando, tu dominio, está regido por la justicia. Eso habla de la calidad de ese reino. Y aquí se nos habla también de por qué este personaje y no otro es ungido para tan alto menester. Versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, por esa causa, te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí tenemos este momento solemne. Y ahora se describe también la corte, el acompañamiento, lo que hay alrededor. Porque este personaje no está solo, no es una ceremonia privada, es algo público. Versículo 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres. Así que allí hay una corte de gente importante, de gente de categoría que está siendo testigo de todo eso. Hay una majestuosidad, hay una gloria en este ambiente, en esta sala, de este trono. Y ahora a continuación, después de haber descrito al novio, al rey, ahora se empieza a describir a la novia. ¿Quién será? La privilegiada. Versículo 9, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Fíjate la posición que tiene esta mujer. La reina está a tu diestra. Y la diestra es el lugar de honor, de máximo honor. La reina no está por ahí, está a la diestra del novio. Versículo 10, oye hija y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Fíjate cómo se le llama, cómo se le designa. Hija, oye, hija, y mira. Hija, si es de un pueblo extraño, porque dice olvida tu pueblo, es de un pueblo extraño. No pertenece por línea de sangre al pueblo de Dios. No, es extranjera, es extraña. Y sin embargo se le dice hija, lo cual quiere decir que hay aquí una adopción. Ha sido recogida, recibida, mejor dicho,
en la familia del rey. Olvida tu pueblo, es una extranjera. Y la casa de tu padre, su origen, es un pueblo extraño. Pero se le está pidiendo aquí que renuncie a su origen, a sus orígenes. Y entonces deseará el rey tu hermosura. Entonces hay un atractivo en ella. E inclínate a él. Esta palabra que aquí se ha traducido como inclínate, literalmente es adórale a él, porque él es tu Señor. Adórale a él, porque él es tu Señor. No estamos aquí de dos personajes, novio y novia, de igual a igual. Es verdad, ella tiene el nombre ahora de hija, ella está a la diestra de él en ese lugar de privilegio, pero aún así todavía hay una distancia abismal entre la categoría de él y la de ella. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro, versículo 12, vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Hay un enaltecimiento de ella sobre otros que son importantes. Descripción del novio, descripción de la novia, y ahora está la comitiva nupcial. La comitiva se va a celebrar los esponsales. Versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En muchas bodas es costumbre que la novia vaya acompañada, y vaya acompañada de damas de honor. Ella es la protagonista, pero están las otras damas, las damas de honor. Aquí está viendo, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Y ahora se produce el matrimonio bendecido. Versículo 16, en lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El versículo 16 va dirigido a ella. El versículo 17 va dirigido a él. Versículo 16, en lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Porque va a tener descendencia, va a tener fruto. De este matrimonio hay fruto, hay bendición. Y el versículo 17 no va dirigido a ella, va dirigido a él, al novio. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y fíjate, aquí hay un cambio de hablante. Nos ha salido ya, ¿verdad?, el cambio de hablante en varios salmos. Aquí está. Porque el hablante, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, es el hijo de Coré que compuso este salmo. Pero en el versículo 17 ya no es este hombre el que está hablando, porque dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Es imposible que él pueda hacer eso. Es Dios quien está
hablando aquí y está hablando al recién casado. Apocalipsis 22, o mejor, primero 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí tenemos este momento de esta boda real en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen: ven, al novio, ven. ¿Para qué? Para que se efectúe estos esponsales, para que se efectúe este casamiento, porque está habiendo una separación entre novio y novia, y el espíritu y la esposa están diciendo: ven. ¿Eres parte de esta esposa? ¿Has dejado tu pueblo, la casa de tu padre? ¿Has dejado aquello por lo cual viniste a este mundo y tienes un origen natural y terrenal solamente para venir a recibir el nombre de hijo, de hija de Dios, para formar parte entonces de esta novia, para que puedas un día participar de este momento glorioso y sublime que no tendrá fin? Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuamos con estos otros salmos que tenemos aquí y los vamos leyendo. Que el Señor os bendiga y hasta entonces, si Dios quiere. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.